Bien, hemos alabado al Señor a través de los cantos, a través de la ofrenda, y ahora lo vamos a alabar prestando atención a su palabra. Amén. Les voy a pedir, no les voy a pedir que me acompañen, ustedes tienen la hoja, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Estamos estudiándolo en Nueva Biblia de las Américas y por eso usted tiene su hoja allí. Y el texto que corresponde para el día de hoy es del versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. 3:17 al 4:1. Vamos a estar hablando mucho acerca de un concepto, y este concepto es la imitación, ¿sí? Y de hecho vamos a hablar de la imitación como una disciplina espiritual. Esto es un concepto que tal vez para el mundo no sea muy amado, más en nuestra época donde se le está pidiendo a las personas ser auténticas, ser quien ellos son y no imitar a nadie. Sin embargo, usted pone a la par a todos los que dicen ser auténticos y que no imitan a nadie y todos se parecen. ¿Sí o no? Así que de alguna forma la naturaleza misma nos dice que la imitación a otros corre por nuestras venas. Lo que pasa es que hay un problema hacia qué estamos imitando, si lo bueno o lo malo. Y aún aquellos que se jactan de no estar imitando a nadie, como lo dije anteriormente, se parecen. Eso es contradictorio, pero es real. Hermanos, hoy vamos a estar hablando entonces acerca de la imitación como una disciplina para la vida espiritual, y el ánimo que yo les quiero hacer es que sean imitadores de aquellas personas que imitan a Cristo. Sean imitadores de aquellas personas que imitan a Cristo. De hecho, este es el imperativo lógico en el texto. Está claramente en el primer versículo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y aprovechando que ustedes tienen hojas, quiero hacer un pequeño ejercicio que no siempre puedo hacer, pero ustedes tienen hojas y las pueden rayar, ¿verdad? Si andan lapicero, si andan marcador, si andan algo por el estilo, voy a pedirles que marquen cuatro cosas importantes para mí el día de hoy. La primera va a ser este verbo en imperativo: sean imitadores. Enciérrelo en un círculo, márquelo, subráyelo, hágale un asterisco, algo. Sean imitadores. Eso está en el versículo 17. Luego, en el versículo 18 hay un porque. Enciérrelo en un círculo. En el versículo 20 hay otro porque. Enciérrelo en un círculo. Y en el capítulo 4, versículo 1 hay un así que. Enciérrelo en un círculo. Y eso nos va a servir para observar este texto de la manera en la que el autor lo planteó. ¿De qué manera planteó el autor este texto en particular y cuál era su intención? Su intención era dar una orden, dar dos evidencias y dar una conclusión. Así de fácil. El autor va a dar una orden, va a dar dos formas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y luego va a dar una conclusión. ¿Cuál es la orden? Capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sean imitadores míos. Pablo, esto está muy sobrio, ¿verdad? Diría alguien. Pablo, ¿en qué está pensando? Bueno, yo creo que tenemos todo un concepto anterior, un contexto de alguna forma que nos nutre para comprender qué es lo que está en la mente de Pablo. Pablo no es muy osado al pedir que lo imiten, y de hecho yo creo que deberíamos tener un hábito más desarrollado en, número 1, imitar a otros, y número 2, ser objetos de imitación para otros. Y que quizá eso está algo atrofiado. Así que, como les dije, el día de hoy vamos a concentrarnos en debemos imitar a aquellos que se conducen de la forma en la que Cristo se conduce. Debemos imitar a aquellos que imitan a Cristo como una disciplina para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Voy a orar antes ya de empezar el desarrollo como tal. Le pido que me acompañe en oración. Dios, Padre bueno, te ruego, Padre Celestial, que por favor me ayudes en esta exposición, que sea para honra y gloria de tu nombre, que quites la sabiduría humana, que nos ayudes a prestar atención al contenido de tu palabra de una forma pura e íntegra, y que tu Espíritu nos ayude a aplicar esto de una forma correcta en nuestras vidas. Señor, gracias, y te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El imperativo es claro. Dice, hermanos, sean imitadores míos. Pero este imperativo no viene solo. Dice, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Toda esa sección se puede interpretar como la orden de Pablo. En este caso hay una orden y hay un complemento a la orden. La orden claramente gira alrededor de imitar, pero el complemento de esta orden aporta algo más. Progresa la idea en el sentido en decir, no solo imítenme a mí, sino que también observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo está pensando en la imitación como algo para el provecho espiritual de la iglesia en Filipos. ¿Es la primera vez que Pablo habla de esta forma? No. El Nuevo Testamento está lleno de conceptos acerca de la imitación y Pablo se ha caracterizado por eso. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, perdón. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas, no importa si usted está en Reina Valera. Dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. En este caso, la razón es, o la forma es, yo soy imitador de Cristo, de la misma forma, imítenme ustedes a mí. Ciertamente esto es de valor para la interpretación de nuestro texto en Filipenses 3. Sin embargo, no perdamos de vista que las razones que da Pablo en Filipenses 3 son distintas a las razones que él da en Corintios. En Corintios él dice, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo en un nivel de comparación, pero en Filipenses él está dando dos razones adicionales a esto. No podemos perder de vista que Pablo es un imitador de Cristo, ¿amén? ¿Sí? Eso no lo podemos perder de vista, pero las razones que él da a los filipenses también pueden aportar mucho al concepto de la imitación. Ahora, no solo está en Corintios, acompáñenme a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 4 en adelante. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que los tenemos, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Lo notaron? De hecho, la carta a los tesalonicenses, más que una exhortación de regaño, es una felicitación, y parte de lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es, nosotros sabemos quiénes son ustedes, sabemos el comportamiento y la convicción que ustedes tienen. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos porque ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿De qué forma? Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ustedes son imitadores. Ahí mismo en 1 de Tesalonicenses, ahora capítulo 2, versículo 14, dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a mano de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Hermanos en Tesalónica, ustedes son una iglesia que han imitado otras iglesias que nos dan ejemplo de piedad, estas que están en Jerusalén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Capítulo 3. Pues ustedes, versículo 7, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. ¿Notan de nuevo?
El apóstol Pablo está dando también un ejemplo particular a las iglesias en Tesalónica de confiar en el Señor. Bueno, en este caso, volviendo a Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo ve aquí una oportunidad preciosa de indicar de manera imperativa el hecho de ser imitadores suyos. ¿Esto está vinculado con lo que anteriormente ha venido diciendo el apóstol Pablo? Claro que sí. Versículo 15 de capítulo 3 de Filipenses dice que todos los que somos perfectos tengamos la misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la norma que hemos alcanzado. Hermanos míos, sean imitadores míos. Sean imitadores de mí. Continúen viviendo. Esto es una vida de constancia, es una vida de firmeza, es una vida que permanece en algo que es positivo para ellos, y este algo que es positivo para ellos precisamente es imitar al apóstol Pablo y a todos aquellos que se conducen según el ejemplo que tienen de ellos. Podríamos incluir aquí a Epafrodito, por ejemplo. Podríamos incluir aquí a Timoteo. Podríamos incluir a tantas personas que rodean de alguna u otra forma la manera en la que se ve el apóstol Pablo. Pero ciertamente todo esto redunda al hecho de que debemos imitar a aquellas personas que imitan a Cristo. Amén, hermanos. No, yo solo voy a imitar a Cristo. No voy a imitar a un hombre. Un hombre, yo no sigo hombres, yo sigo a Cristo, podría decir alguien muy piadoso. Sin embargo, es un hecho que el imperativo de imitación está demostrado que está en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, no seamos orgullosos y veamos el ejemplo de personas que han crecido en piedad para el beneficio de nuestra propia vida espiritual. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo creo que entre nosotros hay muchos de estos ejemplos que podemos imitar. Entre nosotros hay ejemplos de personas que aman la palabra. Entre nosotros hay ejemplos de personas que a pesar de las tribulaciones han seguido fieles al Señor. Entre nosotros hay ejemplos de personas que a través de las dolencias, las carencias, las enfermedades, la pobreza, han seguido fieles siguiendo al Señor. Han corrido esa carrera y no se detienen. Esos ejemplos son útiles para nuestra vida de piedad y pueden enriquecer nuestra vida espiritual. Por tanto, sigamos este imperativo y imitémosle. Ahora, ¿por qué razón yo debo imitar? ¿O por qué razón en este caso los filipenses deberían imitar a Pablo y a los que andan según su ejemplo? Primera razón, versículo 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en las cosas terrenales. Hermanos, cuiden su vida espiritual, porque alrededor de nosotros andan muy malos ejemplos de imitación. Cuiden su piedad, porque podrían estar imitando a algunos que son enemigos de la cruz. Ahora, aquí hay algo interesante. Dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz. Lo primero interesante es que se repite una palabra, andar. Bueno, en este caso, en Nueva Biblia de las Américas, se repite. Versículo 17 dice, observen a los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. Pero el versículo 18 dice, porque muchos andan por allí que son enemigos de la cruz. El término andar en el Nuevo Testamento, el español no le hace tanta justicia a lo que significa, pero aquí está refiriéndose a un patrón de conducta específico, ¿sí? No está refiriendo simple y sencillamente a un camino, no, está refiriéndose a un patrón activo de conducta. Así que deberíamos estar observando el patrón conductual de aquellas personas que imitan a Cristo en vez de estar observando el patrón conductual de aquellas personas que son enemigos de la cruz.
Sin embargo, otra pregunta interesante sería, ¿quiénes son esos muchos? Muchos andan, como les he dicho muchas veces. Y ahora se los digo llorando. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí el punto se pone interesante porque realmente el apóstol Pablo no nos indica. No nos indica quiénes son. En otros casos él señala a algunas personas que andan en el error y les dice explícitamente a las iglesias, tengan cuidado de Himeneo y Alejandro. Bueno, en ese caso él utilizó una referencia explícita, en este caso no sabemos. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Sin embargo, tenemos una pista que de alguna manera podría aportar a este contexto, y es que el apóstol Pablo, cuando habla de ellos, habla llorando. El apóstol Pablo se duele por estas personas que hoy, dice, allá andan alrededor. ¿Por quién lloraría el apóstol Pablo de esta forma? Andan muchos, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz. Muy posiblemente las lágrimas del apóstol Pablo por estas personas indica que de alguna u otra forma fueron personas que en algún tiempo se beneficiaron de su ministerio. O de alguna u otra forma en algún momento se beneficiaron del mensaje del evangelio. Quizá en Filipos, quizá en otros lugares de Filipos, no lo sabemos. Pero ciertamente podemos inferir, sin la osadía de querer agregarle algo a las escrituras, que quizá estas personas conocían algo del mensaje. Y por eso esto provoca las lágrimas del apóstol Pablo. Sin embargo, además de eso, podemos decir, casi afirmándolo, por un hecho, que estas personas son incrédulas, son impías. ¿Por qué? Versículo 19, cuyo fin es perdición. ¿Hay perdición para algún creyente? Nunca. Cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan solo en las cosas terrenales. ¿Describe esto la conducta de un creyente? ¿Podría decirse de un creyente que es enemigo de la cruz? De nuevo, sin temor a querer agregarle al texto, parece ser esto, y algunos comentaristas están de acuerdo, parece ser que algunas personas que en algún momento estaban entre la comunidad cristiana de los filipenses, ahora están fuera de ella, siguen llamándose a sí mismos seguidores de Jesús, pero sus hechos demuestran lo contrario. Por eso Pablo advierte acerca de ellos llorando, porque están causando vergüenza a la cruz. Todavía se aferran a ella, jactándose del beneficio de la cruz, pero su conducta revela que su fin es perdición. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? A esas personas, cuidado, no los imiten. ¿Por qué? Porque están pensando demasiado en sí mismos y no están pensando en otros. Están corriendo la carrera para ellos, no para la gloria de Dios. No están pensando en el galardón, están pensando en ellos mismos. Su meta no es un futuro escatológico. No, su meta no es un premio escatológico. No, su meta es un premio terrenal. No están pensando en las cosas celestiales, están pensando en las cosas terrenales. Y esa influencia puede llegar a la mente y a la conducta de las personas que están en Filipos. Y me atrevo a decir, hermanos, que esa influencia también puede llegar a cada uno de nosotros. Donde veamos personas alrededor que dicen que creen en la cruz, pero que en realidad son enemigos de la cruz, que están pensando más en lo terrenal que en lo celestial y pueden conducirnos al error de imitarles a ellos. No, imitemos a aquellos que imitan a Cristo. ¿Estaba pensando Cristo en otra cosa que no fuera celestial? La comida y la bebida de nuestro Señor Jesucristo era hacer la voluntad del Padre. Amén. Esa era su comida y su bebida. Eso trastornó la mente del apóstol Pablo, quien, siguiendo y persiguiendo a la iglesia para matarlos, y por tanto persiguiendo a Cristo, fue encontrado por Cristo Jesús y cambió completamente de dirección. Decíamos en una conversación con algunos jóvenes, meditando en el libro de los Hechos, y decíamos lo siguiente: al fin y al cabo, el apóstol Pablo nunca dejó de perseguir a Cristo. En
en algún momento estaba persiguiéndolo para matar y arrestar a los cristianos. Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí, Pablo empezó a perseguir a Cristo para otros fines, para su gloria. Pablo nunca dejó de perseguir a Cristo. Antes perseguía a la iglesia, pero en otro momento él seguía esta carrera con paciencia a fin de alcanzar aquello para lo cual también había sido alcanzado. Tengan cuidado con aquellas personas que son enemigos de la cruz. Tengan cuidado con las influencias que están alrededor suyo, que pueden estar permeando en su mente y usted puede estar imitando algo que no le conviene. Tengan cuidado, hermanos. Usted, no, yo no estoy imitando a nadie. ¿Cómo lo sabe? ¿Está seguro? Hay tantas influencias negativas a nuestro alrededor que nuestra conducta puede estar siguiendo sus patrones. Hermanos, y tristemente tengo que decirlo en tono de exhortación, cada vez más vemos el mundo dentro de la iglesia. ¿A quién estamos imitando? ¿A aquellas personas que se conducen con un ejemplo de piedad? ¿O aquellas personas que piensan solo en lo terrenal? ¿Qué dicen sus conversaciones acerca de a quién está imitando? ¿Qué dicen sus prioridades acerca de a quién está imitando usted? ¿Son sus prioridades las mismas prioridades que las de un mundano? ¿Son sus prioridades las mismas de aquella persona que solo piensa en lo terrenal? ¿Qué dice su forma de vestir acerca de a quién está imitando usted? Joven, señorita, usted está viendo las redes constantemente y viendo cómo se visten esas personas. Usted se viste igual a ellos. Y de nuevo, no me estoy metiendo aquí en temas fundamentalistas ni nada por el estilo, no me malentiendan. Pero, aunque hay libertad cristiana, y yo afirmo y creo esto con todo mi corazón, hay una línea de inmoralidad y pecado es pecado. ¿Sí? Pecado es pecado. Aunque tenemos libertad cristiana para vestir libremente y nuestra vestimenta no define nuestra espiritualidad. Yo no soy más o menos espiritual por venir hoy a predicarles con o sin corbata. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero hay una línea que es inmoralidad. Y eso es pecado. ¿Y a quién estamos imitando cuando vestimos inmoralmente? Voy a decir esto con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho amor, pero también con firmeza, porque yo creo que el púlpito también es para eso. Escuché a un pastor hace poco decir: en la iglesia no deberíamos verle el ombligo a nadie. Yo creo exactamente eso. Hermanos, tengamos cuidado. Todo esto se puede estar infiltrando entre nosotros y cuando nos ven dicen: ¿quiénes son? Pues no parecen cristianos. Sin embargo, tenemos un montón de patrones de personas que se conducen según Cristo. A ellos deberíamos estar imitando. De nuevo, voy a decir esto con mucho cuidado también, porque no quiero ponerme en una plataforma de autopromoción. Sin embargo, bíblicamente hablando, los pastores deberían influir también en la conducta de los miembros de sus iglesias. Respeten y observen a sus pastores. ¿Amén? Amén. Y en el momento en el que estemos fallando moralmente, búsquennos aparte y díganos que estamos fallando moralmente. En el momento en que estemos decepcionando el ejemplo de alguno, que no estemos siendo de ejemplo para alguien, exhórtennos, porque nosotros también somos ovejas. Pero de alguna forma yo veo el patrón bíblico en que los pastores también son un modelo para la iglesia. Hermanos, tengan la disciplina de escuchar a sus pastores. Esta semana escuché a una persona decir lo siguiente, que se paró frente a su iglesia y hizo la siguiente pregunta: ¿quién es su predicador favorito y por qué es su pastor? Hermanos, podemos amar recibir predicación de un montón de predicadores en internet, pero ninguno de ellos
está cerca de su vida, observa su conducta y tiene la capacidad de reprenderlo y la autoridad siendo su pastor para hacerlo. Así que usted puede amar a ese montón de predicadores, pero ninguno de ellos se va a sentar con usted y lo va a regañar cuando es necesario, o ninguno de ellos se va a sentar con usted y lo va a consolar. Por tanto, ¿quién es su predicador favorito y por qué es su pastor? Deberíamos apreciar la predicación que se expone en nuestra iglesia local. Y si los pastores están viviendo vidas íntegras de piedad y de temor al Señor, al igual que lo que el apóstol Pablo dijo, lo afirmamos sin temor: sean imitadores de pastores fieles que predican la palabra del Señor y viven en piedad. ¿Suena esto a autopromoción? Tengo temor de decirlo, voy a ser sincero. Tengo temor de decir: sean imitadores de mí. Se me acelera en este momento el corazón y decir: yo no soy digno, Señor. Pero al mismo tiempo Cristo me ha justificado. Cristo Jesús ha puesto a Pastor Mike, me ha puesto a mí, ha puesto a Don Bill por muchos años para ver su ejemplo. Ha sido Cristo el Señor quien ha colocado a siervos para que influyan en sus ovejas. Por tanto, hermanos, yo creo que esta es una disciplina espiritual que deberíamos abrazar antes de estar imitando aquello que no conviene. Ahora, este no es el único porqué. Versículo 20 trae otra razón. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Este es el texto más cristológico de esta porción, ¿sí? Pero por un lado inicia diciendo, como razón, porque, segunda razón por la que nosotros deberíamos imitar a aquellos que se conducen según la piedad, según Cristo Jesús, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos representantes de algo más grande que lo terrenal. Estas personas entendían muy bien el concepto de ciudadanía porque estaban en una provincia romana y entendían muy bien lo que significaba jactarse de tener una ciudadanía romana. Era un beneficio que muchas personas del entorno no tenían y los ciudadanos romanos tenían esos beneficios para sí. Pero los cristianos tienen más que una ciudadanía romana. Los cristianos son ciudadanos del cielo. Así que las iglesias son embajadas que representan la conducta celestial en la tierra. Y aquellos que somos embajadores de Cristo, no deberíamos entonces estar satisfaciéndonos de las cosas terrenales por encima de las celestiales. Nuestra meta tiene que ser escatológica. Tenemos que estar pensando en las cosas que nos esperan mañana y no en las cosas que tenemos hoy. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y por qué es importante esto? No solo nuestra ciudadanía, sino también nuestro Rey. Nuestro Rey está en los cielos y es el Señor Jesucristo. Y de los cielos estamos esperando que Él venga, que venga el Salvador, el Señor, el Rey Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo en estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Algunos, en contraste, quieren alimentar un cuerpo terrenal, otros desean un cuerpo celestial ya. Y por tanto se conducen como ciudadanos del cielo. Jesucristo, el Rey que esperamos del cielo, nos da un mensaje de esperanza y nos dice que transformará nuestro cuerpo de estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Hermanos, esta es la meta, parecernos a Cristo. Y esta meta se cumplirá en la glorificación. ¿Cómo va a ser esto posible? Según el versículo 21. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Jesús es poderoso para tomar a los ciudadanos celestiales y conformarlos a su imagen. Y escúchenme que estoy hablando en tiempo presente, no en tiempo futuro. Jesús es poderoso para tomar a los ciudadanos celestiales y conformarlos a su imagen.
Y no es algo para lo cual tengamos que esperar hasta mañana, aunque mañana se consumará. Pero ya Jesús está tomando a los ciudadanos celestiales y los está conformando a su imagen. Desde ya. A través de su palabra, a través de un montón de disciplinas, como por ejemplo la imitación. Imitar a otros es una herramienta que Dios está utilizando en nuestras vidas para conformarnos a su imagen. Repito esto, imitar a otros que se conducen piadosamente es una herramienta que Dios está utilizando para conformarnos a su imagen. Vuelvo a las palabras de Pablo, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, ¿las personas que imitan a Pablo se parecen más a Cristo? Sí. La disciplina de la imitación de alguna u otra forma nos lleva a parecernos más a Cristo Jesús. Pero depende de a quién estemos imitando. Si usted está imitando a un enemigo de la cruz, usted nos está pareciendo más a Cristo. Ya hemos visto el mandamiento, la orden que fue, sean imitadores míos. Eso tiene un complemento que dice, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ya hemos visto las razones. 1, andan muchos por ahí que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Razón 2, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos esperando de allí al Salvador que nos va a transformar nuestro cuerpo terrenal a un cuerpo en semejanza de su gloria. La conclusión de todo esto, ¿cuál es? Capítulo 4, versículo 1. Así que, el último círculo que usted rayó en su lectura. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así, firmes en el Señor, amados. Así como. Si usted siguió la idea lógica de este texto, así como, imitando a los hombres piadosos que así se conducen, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Comportándonos como ciudadanos celestiales que imitan otros ejemplos de piedad, entre ellos, así estén firmes en el Señor. Esta conclusión del apóstol Pablo está siendo dirigida a personas que él ama entrañablemente. ¿Cómo sabemos eso? El mismo capítulo 4, versículo 1 nos lo indica. Él les llama a ellos, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. Así que con esto le voy a decir algo, hermano. ¿Usted cree que es posible darle un mal consejo a una persona que usted ama profundamente? Usted se va a esforzar por darle un buen consejo a aquellas personas a quienes usted ama. Y el apóstol Pablo ama profundamente a los filipenses. Son amados suyos, son añorados suyos, son su gozo y su corona. A ellos él les ruega, estén firmes en el Señor, imitando a aquellos que imitan a Cristo. Porque allí andan malos ejemplos, pero ustedes son ciudadanos del cielo. ¿Qué implicaciones tiene esto para usted y para mí el día de hoy? Bueno, claramente tenemos que observar quiénes son los modelos de nuestra imitación. ¿Cuáles personas, cuáles ideas están influyendo en nuestra mente que nos estén alejando de parecernos a la imagen de la gloria del Hijo y que nos estén acercando a parecernos a personas que solo aman lo terrenal? Cuando alguien le ve a usted, ¿piensa que usted ama lo terrenal o lo celestial? ¿Se recuerdan la historia de Hansel y Gretel? Y cómo ellos iban dejando pistas en migajas para recordar el camino.
Yo creo que de alguna forma nosotros también dejamos pistas que siguen, que dirigen a las personas para que observen qué es lo que amamos o a quién estamos imitando. Pistas como: ¿dónde invierte usted más su tiempo? ¿Dónde invierte más usted su dinero? ¿Dónde invierte más usted sus fuerzas? ¿Qué es aquello que más deleita su corazón y le causa regocijo, placer, disfrute, gozo? ¿O qué es aquello que si usted pierde le causa más tristeza, apatía o llanto? Esas cosas son las que usted más ama y quizá las que más influyan en su mente para imitar. ¿A quién está imitando? ¿A quién estamos imitando? Hermanos, seamos imitadores de aquellos que imitan a Cristo, porque somos ciudadanos del cielo y de allí estamos esperando a nuestro Salvador. Así, imitando a esas personas piadosas, permanezcamos firmes en el Señor. Todos queremos ser firmes en el Señor. Pero aquí hay un ejemplo tangible, una aplicación directa para su iglesia que no todos los domingos tenemos la oportunidad de predicar. Y el ejemplo, o la instrucción directa el día de hoy es: imiten a otros. Sí, tal cual. Imiten a otros. Esto implica una vida en comunidad, porque si no, ¿cómo veríamos el testimonio de la piedad de otras personas que están a mi alrededor? Si yo no estoy alrededor de mi iglesia, ¿cómo yo puedo ver los buenos testimonios? Si yo no tengo amigos íntimos que son modelos espirituales, ¿cómo yo puedo imitar aspectos de su vida que tal vez sean una debilidad en la mía? ¿Cómo yo puedo saber que un hermano mío es un ejemplo en oración si no me acerco a esa persona? ¿Cómo yo voy a saber si un hermano mío es un ejemplo en piedad y en santidad si yo no estoy cerca de esa persona? Por tanto, esto gira alrededor del tema, gran tema de Pablo a los filipenses: estén unidos, disfruten, estén gozosos de estar unidos, porque estando unidos vamos a estar más cercanos de aquellos ejemplos que son buenos para nosotros. Si nos aislamos, si no estamos unidos, ¿qué ejemplo vamos a seguir? Hermanos, esto es un llamado a la unidad, pero también es un llamado a la imitación a otros en medio de la unidad cristiana. ¿A quién está imitando? ¿A quién está imitando? Al final, el precioso patrón de todo esto nos apunta a la ética de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solo Pablo, sino todos los apóstoles se comprometieron con vida y corazón a imitar el patrón de Cristo. Si Cristo amó sacrificialmente a otros, los apóstoles también. Si Cristo estuvo dispuesto a ir a la muerte con tal de glorificar al Padre, los apóstoles también. Pablo también. Ellos estaban comprometidos con ver la vida de Cristo e imitarla. Así que en última instancia, imitar a otros que se conducen piadosamente nos lleva a Cristo. No amamos más a la gente que imitamos por imitarlos. No, amamos más a Cristo por imitar a personas piadosas. Amamos más a Cristo por imitar personas piadosas. ¿A quién estamos imitando? Necesitamos mentores. Necesitamos personas cercanas. Aquellos que están recientes en la fe o aquellos que también ya tienen muchos años. Y no descarte a ningún cristiano como un objeto de su imitación. Cuidado en caer en ese patrón de orgullo. Jóvenes, hay personas mayores que ustedes, a quienes ustedes quizá tengan la tendencia de minimizar y ridiculizar, porque se le olvida la clave del correo, porque se le olvida la contraseña del teléfono, que tienen un gran arsenal de ejemplos que darles, porque han sido imitadores de Cristo. Así que jóvenes, no desperdicien la comunión que ustedes tienen con los adultos de la iglesia.
Una herramienta positiva que tiene la iglesia moderna es poder concentrarse en las personas según sus edades. Sí, tenemos sociedad de jóvenes, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, clases para distintas edades en la iglesia, y eso es un gozo, porque pedagógicamente podemos enseñar de una manera más efectiva. Sin embargo, cuidado con el riesgo. Jóvenes, no se aíslen del resto de la iglesia. Ustedes también necesitan comunión con las personas adultas de su iglesia para seguir sus ejemplos. Es bíblico. El apóstol Pablo dice, las ancianas aconsejen a las más jóvenes. Es bíblico. Así que jóvenes, amen esos ejemplos. Por otro lado, adultos, no descarten el ejemplo que pueden ver de jóvenes que están buscando piadosamente cumplir la voluntad del Señor. Quizá han experimentado mucho menos que ustedes, pero si aman al Señor, hay cosas dignas de imitar en ellos. Hay jóvenes comprometidos con el estudio de la palabra del Señor en esta iglesia. Yo creo que los adultos pueden imitar ese compromiso. Hay jóvenes que aman servir al Señor. Hay algunos que tenemos que parar y decirles, ya no agarre ningún otro ministerio, se está quemando. Y aman servir al Señor. Y en ocasiones, adultos, muchos de nosotros sentados, esperando que la iglesia camine porque los jóvenes se las están echando a los hombros. Veamos el ejemplo de ellos, imitémoslo. ¿Tienen más fuerza? ¿Tienen más energía? Sí, posiblemente que sí. Pero nos están dando un ejemplo de piedad precioso. Ellos aman servir al Señor. ¿Sí? Digo esto porque esta es nuestra iglesia. Voy a decir ahí algo aprovechando esto. Nosotros los pastores no le predicamos al video de YouTube que se sube a las personas, no, le predicamos a la iglesia. Ustedes son nuestra audiencia. Así que los problemas son acá reales. Y si alguien llega a escuchar este video y escucha esta aplicación no es para él, esta aplicación es para nosotros. Hermanos, hay muchos ministerios acá que dependen al 80, 90 o 100% de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están en más de un ministerio. Bueno, adultos, levantémonos y sirvamos al Señor. ¿Sí? Levantémonos y sirvamos al Señor. Ellos nos están dando ejemplo de amar al Señor de esa forma. Así como Cristo amó a la iglesia y sirvió. Así como los apóstoles sirvieron de manera entregada. Bueno, nosotros también. Ellos son un gran ejemplo. ¿Y los niños? ¿Los niños de alguna forma son dignos de nuestra imitación cristiana? Yo creo que hay muchos patrones cristianos en niños creyentes en el Señor Jesucristo que deberían moldear nuestra conducta. ¿No es esto bíblico también cuando el Señor Jesucristo dijo, miren a los niños, sean como niños? Hermanos, tenemos una bendición aquí. Voy a robarle una frase a Adán que dijo hace tiempo atrás. Él decía, el Espíritu Santo no tiene edad. El Espíritu Santo está en algún creyente. Ese creyente puede ser de bendición para mí. Crezcamos en nuestras disciplinas de imitación, entendiendo que todo esto de alguna u otra forma nos lleva a Cristo. Al final Cristo es el exaltado porque Él es el que genera esa ética en nosotros a través del Evangelio. Al final la gloria y la honra es solo para Cristo Jesús porque a Él imitamos. Amén, hermanos. Crezcamos en esta disciplina, un poco desconocida, pero bastante necesaria para la iglesia hoy. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Padre bueno, te ha complacido el día de hoy llevarnos a esta enseñanza en particular. No todos los domingos tenemos la oportunidad de enseñar este tema, pero a ti te ha placido llevarnos a este texto, porque tú sabes qué es lo que necesita tu iglesia. Gracias, Señor, por dejarnos estas instrucciones en tu palabra y al fin y al cabo, entendiendo que estas instrucciones nos acercan a Cristo,
Gracias, Señor, porque tú nos estás dando lo mejor. Ayúdanos a permanecer así firmes, siendo imitadores de aquellos que andan piadosamente. No permita, Señor, que el mal ejemplo de las personas que odian tu cruz influya en nuestra mente y en nuestra conducta. Ayúdanos a entender más bien, Señor, que somos ciudadanos del cielo, que te representamos en la tierra, por tanto no deberían cautivarnos las cosas terrenales, sino las celestiales. Por favor, Señor, ayúdanos a aplicar este sermón de una manera directa en la conducta de nuestra iglesia. Ayúdanos a observar en qué áreas tenemos necesidad. Y bendice a aquellas personas que andan imitándote a ti y que están entre nosotros sirviendo como ejemplo. Bendícelos, Señor. Gracias por esos adultos, gracias por esos ancianos, gracias por esos jóvenes, gracias por esos niños que te aman y son una bendición para nosotros. Gracias, Señor, porque los has puesto entre nosotros para nuestro beneficio. Nosotros podemos imitar ese tipo de patrones y parecernos más a ti. Gracias, Señor, porque al final esta es tu gracia para con tu iglesia, dejándonos ejemplos dignos de imitación. Al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a entender que no somos seguidores de hombres. Te seguimos a ti, seguimos a tu Hijo, a Cristo Jesús. Y siguiendo a otros que imitan a Cristo, te imitamos a ti y te amamos a ti. Señor, gracias por tu palabra. Tú sabes qué es lo que necesita tu iglesia y tú dejas estos textos para suplir nuestras necesidades. La honra y la gloria sea para tu nombre, Señor. Bendice también el tiempo de la cena que vamos a estar disfrutando. Vamos a estar recordando tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Señor, bendice este tiempo y ayúdanos a meditar profundamente en esa preciosa sangre que fue derramada para nuestra salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.